Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy ya tuvimos el día histórico de la firma del Acuerdo de Cartagena, acuérdense. También tuvimos el día histórico del plebiscito cuando los colombianos rechazaron el acuerdo. El día histórico cuando se volvió a firmar ese acuerdo en el Teatro Colón. El día histórico cuando se concentraron las FARC en las zonas veredales. El otro día histórico de la entrega de casi el 100% de las armas. Y hoy, el día histórico cuando esas armas fueron entregadas, ahora sí el 100%, excepto por las que están aún en las caletas, pero igual día histórico. Esto era lo que los colombianos no creían que iba a pasar. Aquí lo imposible, estamos viendo que fue posible. Y por eso debemos todos alegrarnos y aprovechar la oportunidad y poner todos un poquito de nuestra parte. Cada uno de los colombianos tenemos que poner nuestro granito de arena para la construcción de esa nueva Colombia que nos merecemos todos después de 53 años de conflicto armado. Hoy termina efectivamente el cese al fuego, ya no se puede hablar de cese al fuego porque terminó, ya no hay motivos para hablar de cese al fuego, termina la dejación de las armas, termina la primera misión de las Naciones Unidas. Termina el desarme, pero todavía faltan días históricos y les dejo dos nada más. Cuando empiecen los juicios de la Justicia Especial de Paz y cuando lleguen al Congreso las FARC, ya no como Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, sino como Frente Amplio Revolucionario de Colombia, que es como se van a llamar ahora. Entonces, en medio de tanta historia que está haciendo el proceso de paz, creo que ya estamos en un momento, en un punto en el que hay que empezar a sopesar bien cuál debe ser realmente el peso de toda esta historia. Y aquí creo que hay al menos dos escuelas. Entonces, en una de estas escuelas está mucha gente que piensa que esta es la paz grande, que el proceso le va a cambiar la cara fundamentalmente a este país, a Colombia, que las 310 páginas son una nueva carta de navegación para mejorar profundamente el país o para lanzarlo al abismo del narcoterrorismo. Los proponentes de esta visión de la paz son de partidos variados, algunos opositores y otros la apoyan, pero están de acuerdo en que esto es un evento de grandes proporciones para bien o para mal. En la otra escuela están los que piensan, en cambio, que esta paz es una paz, digamos, pequeña, que aunque es fundamental el hecho de poder terminar el conflicto con las FARC, lo es principalmente porque ahora podemos sentarnos a hablar y debatir y resolver otros problemas que el conflicto, que el ruido de las balas, como dicen, tenían acallados. Problemas como la corrupción, como el modelo de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Sin comprometerme definitivamente con ninguna de esas dos escuelas acerca de la paz y aceptando que hoy es otro día histórico, sí, se desarmaron las FARC. En el programa de hoy vamos a hablar de los últimos desarrollos sorprendentes que tienen a dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia cuestionados por corrupción y sobre la cifra de crecimiento económico que salió hoy y que pone por delante un panorama difícil para el bolsillo y el futuro de todos ustedes. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de corrupción y para hablar de economía, qué mejor que estos dos panelistas, dos economistas muy mal pensados. Héctor Mario Rodríguez es editor del portal digital Primera Página, un portal financiero. Sí, buenas noches. ¿Qué más, Héctor Mario? No, aquí divirtiéndonos con... Lo de mal pensado en el buen sentido. Exactamente. Y José Roberto Acosta es profesor del CESA, es columnista del Espectador y es el instituto que usted dirige. Red de Justicia Tributaria, sí señor. Y está bien que me digas mal pensado, me decía mi abuelo, piensa mal y acertarás. Acertemos entonces con el noticionón que nos soltó el fiscal general hace algunos minutos, que tiene o tendría posiblemente y profundamente enredados a estas dos personas. Estos son Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Son dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras altas dignidades que han ejercido. Bustos fue además presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue magistrado entre el 2008 y el 2016, esos años son importantes y ahora lo vemos por qué. Y Francisco Ricaurte fue magistrado entre el 2004 y el 2012.
Son personajes no muy populares, no muy conocidos por la opinión pública, pero que quiero que ustedes dos nos ayuden a conocerlos más, y los vamos a tener que conocer más si lo que dijo el fiscal tiene el fundamento que dice el fiscal tiene. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Pues tiene no solo eso, sino que tiene conversaciones, grabaciones y documentos enviados por la justicia de Estados Unidos. Pero además nos faltó ahí Camilo Tarquino. Claro. Estos dos solamente son magistrados. El otro fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2011 y además es magistrado experto en derecho procesal, en contencioso constitucional, es ibaguereño, reemplazó a Munar en la Corte Suprema de Justicia y tiene también la importancia de haber hecho parte desde 2006 de la Corte, fue juez especializado, es decir, se sabe todos los intríngulis de la justicia. Pero yendo un poquito más adelante, a mí me parece que el golpe más certero es que bajó de la baraja de candidatos presidenciales a uno, ¿no? Y entonces ahí metámosle, por si no se han enterado de esta noticia, la registramos en el noticiero de Red Más, pero entonces el fiscal general recibió audios de Estados Unidos, conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, que está en Estados Unidos y que hace parte de una investigación en la que ha colaborado con la fiscalía de ese país para enredar a Luis Gustavo Moreno, que era nuestro fiscal anticorrupción, que está preso y próximo pensamos hacer extraditado a Estados Unidos. Entonces Luis Gustavo Moreno era un abogado muy prestante que defendía políticos ante la Corte Suprema, porque a los políticos con fuero los defienden en la Corte Suprema. Entonces, José Roberto, dice el fiscal que tiene audios de conversaciones entre Luis Gustavo Moreno, Alejandro Lyons y Pinilla, que es otro abogado que trabajaba con Moreno, en los que se discuten sobornos en casos como el de Hernán Andrade, senador del Partido Conservador. Presidente del Partido Conservador en este momento. Investigado por la Corte Suprema de Justicia y absuelto por la Corte Suprema de Justicia, entiendo. Con la intervención de Moreno. Con la intervención de Moreno. Luis Alfredo Ramos. Por parapolítica no está absuelto, Todavía está sobreseído, está en el proceso, le soltaron, lo dejaron libre, pero el proceso está todavía andando. Está vivo. Musa Besaile. Bueno, es de los ñoños, de la ñoñomanía. El segundo de Sahagún y toda esa zona exactamente. conocida por sus temas relacionados con la corrupción. El senador más votado del partido de la U. El segundo después del ñoño. El meollo Creo que incluso Musa le gana al ñoño, bueno, pero son 2.000 voticos de 140.000. Pero es la fuerza además que llevó al presidente de la República a la presidencia, pero segundo los dueños de FONADE. El sitio, el fortín de los proyectos de desarrollo económico donde del se país. reparte la marmelada. Exactamente, la mermelada de este país. Ahí es el FONADE, el Fondo Financiero de Desarrollo, de Planeación Nacional además. Sí, ¿no? Manejado por el niño Gaviria. Exactamente. Pero y entonces yo vi esta noticia y sale el fiscal general Néstor Humberto Martínez hablando de Leonidas Bustos y diciendo Leonidas Bustos podría estar envuelto en un caso de corrupción, y yo digo, el fiscal es valiente porque la revista Semana ha dicho que Leonidas Bustos fue el jefe de debate en la sombra a la campaña del fiscal general Néstor Humberto Martínez para llegar a la fiscalía, y además se lo había nombrado como la persona que recomendó a Luis Gustavo Moreno. Pero entonces el fiscal está sacando las cosas, es decir, está... No, yo discrepo de eso. Él ha sacado las cosas porque los gringos le han puesto las pruebas y ante las pruebas de los gringos no hay cómo ocultar el tema. Recordemos que el fiscal ha metido las patas desde inicio de este año cuando dijo Navelena es pulcro, en el consorcio Navelena el crédito con Banco Agrario no hay ninguna irregularidad, y salió Jorge Enrique Robledo de Justicia Tributaria con pruebas en la mano diciendo, señor fiscal, usted miente, señor fiscal, usted fue asesor de Navelena, usted es juez y parte. Denunció penalmente ante la Corte Suprema, volvemos a esa gran instancia, al senador Robledo. Y no quedaron empatados, como dicen los medios. Al señor fiscal le tocó recular, le tocó echarse para atrás y retirar la denuncia contra el senador Robledo porque las pruebas contra Néstor Humberto Martínez en el caso Navelena y en el caso Ruta del Sol 2 son contundentes. Y acá resulta que su gran amigote, Leonidas Bustos, que fue su jefe de campaña ante las Cortes para ser elegido fiscal y ternado, resulta involucrado con estas grabaciones que son prueba fehaciente de que recibió sobornos para perdonar
a ciertos nombres de la política nacional. Y aquí ustedes me corrigen, ¿el fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna que manda el presidente de la República? El Congreso. El Congreso. Hay unas ternas, la terna se compone Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Presidencia de la República, ¿sí? Pero pues si usted logra los votos del otro lado, o sea, usted tiene que conseguir los votos. Es que es más, los jueces, la gran desgracia de este país, que es el centro de la reforma a la justicia, es que aquí no tenemos jueces, aquí tenemos politiqueros. Los magistrados de la Corte Suprema, los magistrados del Consejo de Estado, los magistrados de la Corte Constitucional gastan más tiempo haciendo lobby electoral que sentencias y revisando la justicia de este país. Pero yo Sí, Héctor Mario. adjuntaría otra cosa. El proceso de Odebrecht se inició en Estados Unidos, no por la Fiscalía en Colombia, y ahora recibe un nuevo impulso por Estados Unidos. Y el fiscal anticorrupción cayó en Estados Unidos y no lo detuvieron allá por redondear la investigación en Colombia. Y hoy espera, él no se va a ir como se cree ya, tiene que esperar un año para que el asunto haga el trámite legal. Pero lo que hay que reconocer aquí es que toda la investigación se ha llevado a cabo gracias al impulso de Estados Unidos. Y Héctor no vengamos a decir exacto, la aquí historia. No que venga el señor Néstor Humberto a sacar pecho. Por el contrario, lo ratifico públicamente. Néstor Humberto ha intentado encubrir procesos como el de Navelena, que ese sí es de investigación criolla, aquí hecha en Colombia. Y otra cosa, Daniel. Sí, señor. Moreno, que es el fiscal cogido con las manos en la masa al de corrupción. Vean la revista Semana, el artículo de Daniel Coronel, la fotico con Leonidas Bustos, con la señorita Benedetti allá en Panamá. O sea, esa foto es espectacular, eso hiede. Pero a ver, en Colombia tenemos escándalos de corrupción últimamente, además de forma muy frecuente, pero yo creo que lo que pasó y esto que empieza a desarrollarse esta noche es de un calado hondo. Sí. Es similar al proceso 8000, ¿no? Más o menos. Claro, pero yo trato de recordar un caso en el cual un magistrado o dos magistrados o tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como están acá mencionados, Tarquino Bustos y Ricaurte, hayan sido hallados culpables de soborno. ¿Hay algún antecedente de eso que usted recuerde? No, mire, yo sí tengo antecedentes. Yo recuerdo un famoso caso de un magistrado del Consejo de Estado acusado de que le llegó una maleta cargada de dinero famoso, de apellido Uribe. Hay casos más famosos. Hay que recordar que es que el caso Fidupetrol es un caso que está ya reconocido como que hubo dinero también. Entonces, se está hablando del caso que tumbó a Pretel, el magistrado de la Corte Constitucional. Entonces sí hay antecedentes, muchos, y no, ya es por la edad mía, pero casos ahí muy claros de gente de la justicia involucrada en estos casos. Pero en este caso lo más grave, Héctor Mario, usted pues tiene una memoria prodigiosa que siempre la he admirado. Usted tiene que hacer todo eso, además un libro, porque si no se pierde en los anales. En una noche de tragos. En una noche de tragos. Pero mire, este es muy grave porque está todo el entramado político. Aquí nos damos cuenta cómo alguien como Néstor Humberto Martínez, que se vende como un gran abogado, realmente lo que está haciendo en la Fiscalía, desafortunadamente, es entorpeciendo investigaciones. Aquí entorpecen a Belena y ¡pum!, sale la denuncia de Robledo y de Justicia Tributaria. Lo que está ahorita denunciando, lo que salió hoy sacando pecho, es porque los gringos lo empujan. Es que una vez el gringo saca la grabación, le queda muy complicado, imposible negarlo. Pero no, y yo ahí en serio le voy a decir, fíjese que Néstor Humberto, o lo que ha mostrado la investigación que, por ejemplo, tiene al ñoño Elías detenido, es que ellos lograron rastrear la plata que se pagó aquí en Colombia de Odebrecht, no del Fondo de Estructuración Extranjera de Odebrecht, ¿no? Que es lo que viene de Estados Unidos. Exacto, la oficina de sobornos que tenían ellos, una división internacional de sobornos. Aquí Néstor Humberto Martínez logró, la Fiscalía de Néstor Humberto, ya logró al menos desbaratar y mostrar alguna parte del entramado que hay en Colombia y de cómo se pagó esa plata en Colombia. Pero la actuación no ha sido similar porque es que así como se ha detenido a los demás empresarios, abogados involucrados, ¿y José Elías Melo qué? Sí. ¿Y José Elías Melo qué? Que es el que tiene que ver. Ese es un personaje que ya está ante la justicia y no lo veo tras las rejas. Alguien al que el mismo fiscal asegura que sabía cómo se debería ordenar el soborno, ayudó a pagar el soborno, giró para el soborno desde las arcas
de Corficolombiana. Y es que aquí usted toca otro tema de una carga de profundidad y yo lo tenía por acá. José Elías Melo, por si ustedes no lo conocen, es este señor. Y pongo su hoja de vida porque es una hoja de vida de una persona que tenía un recorrido largo en el estamento financiero y económico de Colombia. Entonces, es un abogado de la Javeriana, fue secretario de la Junta Monetaria, que es como lo que era... Codirector del Banco de la República. Un codirector del Banco de la República, viceministro de Hacienda y superintendente bancario de César Gaviria. Fue ministro de Trabajo en el 94, presidente del Banco del Estado en el 99, presidente de Copdesarrollo, presidente de Megabanco y presidente de Corficolombiana del 2008 al 2016. Megabanco, que terminó comprado por la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Corficol pertenece al Grupo Aval. Entonces volvamos a armar el muñeco aquí de José Elías Melo y por qué cae él en el caso de Brecht. La Ruta del Sol 2, la concesión que fue adjudicada con sobornos, como está probado, si no judicialmente, pero ya confesaron. Ya confesaron y ya confesaron. Fue un consorcio en el que Odebrecht tenía una mayoría del 80 y pico por ciento. 67, 63%, 33% de Luis de Corficolombiana, Corficolombiana, que era una empresa y un controlada por pedacito como de 6% de los Solarte. Sí. Entonces, Episol, que era una empresa de Corficolombiana, que es una empresa del Grupo Sarmiento Angulo. Los Solarte, en medio de, como estamos hablando de cosas grandes, no han sonado, pero téngale cuidado con la famosa historia de Gaviria y los Solarte y la aparición en el tema del caso del acueducto. ¿Cómo se llama el contrato famoso del acueducto que está involucrado con el interconector Tunjuelo? Recuerde que cuando le encontraron una tula al fiscal anticorrupción, había unos documentos del caso del acueducto y de los Solarte. Regresemos a José Elías Melo. José Elías Melo es el único empresario colombiano hasta ahora, digamos, de una de las empresas de infraestructura que está involucrado, está ya acusado penalmente. Empleado de un empresario, pongámoslo así. Es decir, es subalterno de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero usted no va a sugerir que Luis Carlos Sarmiento Angulo, o sea, podría estar involucrado en el caso de corrupción. No se trata de sugerir, que existe la posibilidad, sí, y más cuando en un grupo tan ortodoxo en el manejo, casi todo pasa por la cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Miren, les pongo este ejemplo. El crédito del Banco Agrario de 120.000 millones fue para pagar un crédito que los señores de Navelena tenían con Banco de Occidente por cerca de 70.000. Es decir, para salvarle el pellejo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a uno de los bancos del Grupo Aval. O sea, qué curioso, todos los colombianos ponemos de nuestro Banco Agrario la platica para cubrir un siniestro crediticio que hubiera afectado a alguien privado como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Usted que está allá en la casa puso plata para Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora, curiosamente, de esos 70.000 millones se preocupó el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Aquí el expediente dice la Fiscalía, los sobornos superan los 80.000 millones. Estábamos como en 30.000, ya lo subió por 80.000. Si la organización Luis Carlos se entera de los 70.000 de Banco de Occidente que terminó cubriendo con el Banco Agrario, pues uno supone que también estaba preocupada con giros cercanos a los 80.000 millones. En la audiencia ayer de la Fiscalía, que Héctor Mario en el portal Primera Página detalló, hizo la tarea juiciosa, los periodistas sacaron lo dicho por la fiscal, se muestran cerca de giros por 18.000 millones de una cartera colectiva y de fiduciaria de Corficolombiana. Claro. Eso fue autorizado única y exclusivamente con el visto bueno del señor José Elías Melo. Y eso es para el pago del primer soborno a Gabriel García. O sea que Corficolombiana, que era la socia de Odebrecht, también hizo vaca para aportar al soborno. Y Corficolombiana es parte del grupo empresarial del hombre más rico de Colombia. A la vaca. Ellos están diciendo, no, yo participo en las utilidades, pero para el soborno no. Pues mire, aquí lo que... la presunción de inocencia, señor, por favor. Pero aquí sabe que lo que toca decir, hay una cosa clara. Mientras no se demuestre lo contrario, obviamente que no se puede endilgar al Grupo Aval. Pero si José Elías Melo, en alguna actitud de la justicia, algo que no le gustara, le diera por confesar algo inconfesable, de pronto las cosas cambiarían, aunque uno no cree que eso suceda, porque ha sucedido que los empleados nunca terminan yéndose contra el dueño del balón. Pero aquí lo dice muy claramente, aquí lo leo. La Fiscalía dijo, según testimonio y pruebas recolectadas, el señor José Elías Melo tenía conocimiento y autorizó el pago de sobornos por 6.5 millones de dólares para que fuera adjudicado el proyecto Ruta del Sol 2. Y algo para rematar, es que aquí
El entramado de Odebrecht es un entramado muy técnico. Yo creo que la gente que está al otro lado del televisor dice, no entiendo este despelote. Claro, por eso es que... Aquí le hemos trabajado juiciosamente. Es que esta gente no es bobita, o sea, tienen PhD, maestrías, tienen experiencia. O sea, esto es corrupción de alto turmeque. ¿Sí? Esto es corrupción estrato 20. Pero se puede bajar, porque aterrícela. Entonces, ¿qué pasó? Compran el soborno para que el contrato de $1 millón de Ocaña Gamarra no sea por licitación, sino a dedo. Téngalo, cójalo de Odebrecht, listo. Se descubre posteriormente que los señores de Odebrecht eran corruptos. Ojo con esto, si fue un contrato ganado con corrupción, ese contrato adolece de nulidad, porque lo hicimos con unos pero se liquidó. Bandidos. Entonces, quieto ahí, que es donde la gente tiene que tener claro eso. No se declaró la nulidad. Entonces, cuando yo soy Estado, todos los que estamos acá somos Estado, eso es de nuestro bolsillo. Nos contrataron unos corruptos. Entonces, ¿qué hace uno? Afuera, señor, por la puerta de atrás y a las patadas. Eso se llama caducidad contractual. ¿Qué implicaba la caducidad a partir de que me han tumbado? ¿Usted quiere desbaratar la infraestructura de este país? No sé, eso es lo que me dice Luis Fernando Andrade. Claro, entonces, que la culpa es mía o de los críticos. Usted va a decir caducidad y impide que esa persona contrate otras obras. Más. Entonces, era dañarle el baile de la infraestructura a la organización Luis Carlos Sarmiento. Pues ¿Qué tiene? Pero y hable un poco de los proyectos que está emprendiendo Episol u otras, digamos, es decir, la doble calzada a Villavicencio. Sí, ellos tienen ahí, sí, correcto, ya la terminó, ya todas está. Las de Villavicencio las ha tenido el grupo. Las ha tenido el grupo, obviamente. Correcto. Tiene varias en el sur de Colombia. Sí, correcto, y hay que reconocer, hay muchas vías que se han hecho bien. Ahora, que de pronto detrás de esas obras también haya corrupción, pues no sé. Pero bueno, ya se han hecho. Ahora, lo que le preocupaba a Luis Carlos, y con esto remato, es que, o los señores que estuvieran ahí con los señores de Odebrecht, es que no podían contratar entre Solo Solarte por 10 años más. Y además no le devolvían cerca de 700.000 millones que había metido en la obra. ¿Por qué? Pues son unos mentirosos, son unos corruptos. Pero declararon la liquidación. ¿Y sabe cómo fue la jugada? Porque es que aquí juega Vargas Lleras, por donde usted le mire, va Vargas Lleras. ¿Sí? Pongamos nombres. Yo dije que era mal pensado. Entonces, ojo. No va a dar a nadie. No queda títere con cabeza. No queda títere con cabeza. El señor superintendente de Industria y Comercio, el señor Pablo Felipe Robledo, ficha de Vargas Lleras, que ha hecho buenas gestiones en el tema del cartel del pañal y en otros no muy bien, pero en algunos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, por ejemplo. Termine, señor. Entonces, mire, ¿cómo remato? Aparece en todo este baile, usted dice, pero ¿a qué hora apareció este fantasma? Pues aparece y da la orden a la ANI, al señor Luis Fernando Andrade, que no caduque el contrato, sino que lo liquide. Yo sé que el de la casa dice, ¿por qué hay diferencia entre caducidad y liquidación? Se lo explico. Caducidad es sacar a estos señores a patadas y por la puerta de atrás. Con la liquidación es sacarlos por la puerta del frente con tapete rojo. Tengan la platica y sigan, que no hay ningún problema. Y sigan contratando con el Estado colombiano. Sí, pero bueno, oiga, José Roberto, antes de que se me olvide, es que José Roberto ha mencionado un nombre 2 veces, pero no ha hecho ahí mucho hincapié. Luis Fernando Andrade. Luis Fernando Andrade. Sí, señor. Luis Fernando Andrade. Luis Fernando Andrade, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros revelamos un documento hace 4 días en donde él reconoce que tuvo 6 conversaciones y reuniones oficiales con el ñoño, el famoso ñoño Elías. Pues una de ellas fue en el apartamento del señor Andrade. Y recuerde la famosa cartera que le regaló el ñoño a la esposa del señor Andrade. Entonces, cuando ustedes hablaban de los temas de que es de alto turmequé, pues es que el señor es McKinsey. El señor trabajó en Sao Paulo también, en Brasil, con McKinsey. Acuerde que McKinsey ha sido el asesor de muchos. No, pero hasta McKinsey le van a pegar a ustedes hoy. Ha sido el asesor de negocios. ¿Cómo se hizo la compra del tiempo? McKinsey fue el asesor de la compra del diario El Tiempo. Y remato y de la reforma del diario El Tiempo. Para complementar lo que dice Héctor Mario, porque es que esto es un rompecabezas. Sí, y un rompecabezas donde uno va poniendo las fichas. Uno dice, no, Luis Fernando Andrade es un buen muchacho. Miren, ¿se recuerdan la ANLA? Aquí metemos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en este baile. La ANLA autorizó exploración petrolera al lado de Cañocristales. Todos nos acordamos de eso. Y con el escándalo, pues se echó para atrás la licencia, nos van a demandar a la nación por 83.000 millones de pesos. Quien armó esa licencia fue un señor que se llama señor Fernando Iregui. Salió por la puerta de atrás de la ANLA. ¿Sabe quién lo contrató al ratico? Luis Fernando Andrade en la ANI. Ojo, y con esto remato. ¿Cuál es el triángulo? Más rematar, o sea, no le queda a nadie vivo. ¿Cuál es el triángulo de las Bermudas? Triángulo de las Bermudas, señores televidentes. Remate. ANI, Agencia Nacional de Infraestructura,
ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y Financiera de Desarrollo Nacional, donde llegó la plática de Isagen. ¿Y quién maneja ese entramado? Vargalleras. Me voy a la pausa. Con el hashtag francamente pueden opinar, yo les doy sugerencias, francamente estamos cundidos de corrupción o francamente finalmente estamos destapando la corrupción. Cuando regresemos de comerciales, la sustancia detrás del dato de crecimiento económico hoy que publicó el DANE, ¿estamos bien, vamos mal? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Esto nos llega por Twitter, francamente. Dice Rubén Darío Gómez, que es concejal de Chía, me dicen por aquí adentro, aquí la corrupción es de estrato 20, donde se cuidan los intereses de los ricos y lo pagamos los pobres. ¿Un concejal dice eso? Sí, un concejal del Partido Verde, sí, lo tengo... Primer vicepresidente Consejo Municipal de Chía. Imagino que sí es concejal. Yo diría, la evidencia está mostrando lo contrario y simplemente le digo, está imputado de un delito penal Luis Fernando Andrade, está imputado de un delito penal José Elías Melo. De dos también. Y el ñoño Elías, pues bueno, no... Como de cuatro, de todos. Pero quiero cambiar de cuarto aquí, ya vamos en medio programa, porque hoy hubo datos importantes de la economía. Llevábamos tiempo esperando este dato de crecimiento del Producto Interno Bruto y fue ligeramente decepcionante lo que esperaba el mercado, 1,3%, y así ha crecido en los últimos trimestres. El Producto Interno Bruto en Colombia, para que lo veamos en perspectiva. Entonces ahí está, segundo trimestre del 2017, 1,3%, es la barra que encuentran en la parte derecha de su pantalla. En la parte izquierda está el crecimiento trimestral del año 2014. Entonces arrancó a 6,5%, un nivel de crecimiento que, dicen algunos expertos, no volveremos a ver aquí en Colombia, cuando el petróleo estaba más o menos 100 pesos. $100. $100, sí señor. Ahí está la evolución. Sí. Ahí se nota cuando cayeron. Ahí se nota. Esa es buena relación. El 2015 logra absorber de alguna forma ese choque y empieza creciendo al 2,6, termina creciendo al 3,4. El 2016 vuelve a bajar y empieza en 2,7, termina en 1,6. Y 1,6 subiendo de 1,2 del tercer trimestre del 2016. El gobierno pensaba, yo creo que sinceramente pensaba, que el primer trimestre del 2017 iba a ser mucho mejor y cayó como un baldado de agua fría ese 1,1 y después entonces tenemos un 1,3. El pronóstico de crecimiento del gobierno es 2%. De nuevo aquí para ponerlo más en contexto, el crecimiento económico de Colombia en los últimos, estos son más o menos 15 años, para que ustedes vean un poco cómo se ha movido la economía. Entonces, cuando llegó Uribe al poder estábamos y veníamos creciendo más o menos al 2-3%, ahí hubo un gran boom. Empujado por los precios de las materias primas, el carbón, el petróleo, de lo que Colombia tenía mucho en ese momento, y estábamos creciendo en el 2007 casi al 7%, un nivel muy importante, como China casi. Después viene el golpe de la crisis económica financiera en Estados Unidos. Colombia realmente lo absorbe muy bien, no crece por debajo del 1%. Ahí tenemos 2009, el año más duro fue 1 y pico. Y empieza una recuperación, otra vez con buenos precios de las materias primas, y empieza este descenso que dicen ahí el 2017, esa es una proyección del 2%. La proyección que no sabemos si se logrará. ¿Qué dice el ministro de Hacienda? ¿Qué estaba diciendo a principios de este año el ministro de Hacienda? Estas palabras son importantes recordarlas. Este es un año que tiene buenas razones para esperar más crecimiento, menor inflación, mayor precio del petróleo, mayor crecimiento de las obras civiles y mejores condiciones fiscales para la inversión. Enero 2017 iba mejor la cosa, se suponía, y no ha arrancado nada bien. Llevamos en la mitad del año, más de la mitad del año, y tenemos un Producto Interno Bruto acumulado de 1,2%. Sí, en promedio 1,1 más 1,3. 1,2%. Mi pronóstico en este programa, tal vez hace 2 meses, sí. Daniel, 1% para el año. En el programa de Héctor Mario lo retan a uno en diciembre para los pronósticos del otro año. Ahí está el reto. Yo dije 1%. Está la grabación. Está la grabación. Usted viene en su 1% desde principios del año.
Va perdiendo, ¿no? No. Afortunadamente. Estoy quieto. Ah, bueno, menos mal, me estoy equivocando porque llevamos en 1-2. Pues eso, hay que decir que el del primer trimestre fue corregido hoy, ¿no? Fue ajustado a 1.2 por el mismo DANE, y eso de pronto tuvo que ver mucho en que el resultado hubiera salido mejor. Esa era la predicción de primera página. Si había una revisión del primer trimestre a 1.2, era muy posible que entre 1.3 y 1.4 saliera el segundo trimestre, como salió la predicción de primera página. Entonces yo me corrijo, el promedio anual no es de 1.2, sino de 1.25. Podría ser más o menos el semestral. Pero estamos muy cerquita al 1 y eso es insuficiente. Sí. Lo que yo digo es, yo no sé si se puede decir que fue una sorpresa lo que sucedió con este resultado, porque es que lo que viene sucediendo con la economía se está reflejando en eso. Estamos desde el año pasado viviendo un deterioro económico bastante pronunciado. De hecho, no somos los únicos como para ese consuelo, porque hay que recordar que yo Chile lleva voy a calificar, y usted me está leyendo la mente hoy, Héctor Mario. Este es el promedio de crecimiento en América Latina durante los últimos 3 o 4 años, desde el 2014. Vamos a ver cómo funciona esto de las banderitas. Está interesante. No, entonces ahí tenemos, la primera es México, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, y el rojito, la barra rojita, es el promedio de América Latina, ¿no? Entonces fíjense que Colombia realmente, al menos hasta el 2016, estaba bien frente a sus competidores directos, ¿no? Que son más o menos Chile y Perú, economías abiertas parecidas a Colombia. Estaba mucho mejor en el 2014, creciendo por encima de los competidores, estaba creciendo ahí aún más del 4%. En el 2015 se ajusta un poco al nivel de los otros países grandes de América Latina, con la excepción de Brasil, que obviamente tiene un problema muy importante en sus finanzas públicas, en el crecimiento, en el caso de Brecht, que empieza a reventar. El promedio de América Latina está en negativo. Colombia está bien, más o menos bien. Vamos a 2016. Perú empieza a sacar más el cuello, México también, Chile sigue a un nivel muy parecido. Brasil y Argentina, mal. América Latina, mal. En el 2017, estas son proyecciones de la CEPAL. Entonces tenemos a Colombia con un 2%, tenemos a México con un crecimiento de casi 3%, Perú con una proyección de 4,2% y América Latina vuelve a un crecimiento positivo. Y Colombia ahí ya no está tan bien frente a los países vecinos. Y es que este crecimiento, para que el ministro pueda decir que estamos por encima del promedio, ha sido un crecimiento al debe, es decir, deuda tanto interna como externa. Y recuerden, televidentes, que la deuda de hoy serán sus impuestos del mañana. Así como que, porcentaje del PIB estamos en el 45%. Recibe el gobierno en el 25-27% del PIB, recibe la deuda externa, la entrega en 38-39%. O sea, tremendo el incremento de deuda en relación al PIB. Y Colombia, frente a Brasil, no puede decir que Brasil tuvo una recesión tremenda, pero no tuvo el desajuste fiscal que hoy todavía tiene Colombia. Nos vendieron una reforma tributaria de 3% más del IVA, y eso terminó, se les advirtió, se les dijo, como dice la propaganda, eso va a ser recesivo, no lo haga, señor ministro, y se le hundió la economía al señor ministro. ¿Qué pasa? Brasil. Pero necesitaba, o sea, claro, ¿de dónde? Para si la mermelada. Hagamos no, para la mermelada y para los compromisos de deuda. Quieto ahí, mire, metió, ¿cuánto fue el IVA? 7 millones de pesos. Exactamente. Y hizo una adición presupuestal hace 3 meses. O sea, el hueco fue. ¿Y qué es una adición presupuestal, señores televidentes? El Congreso fija un presupuesto. El año pasado le dijo, usted, gobierno, solo se puede gastar para el 2017 225 billones. Y por la puerta de atrás, bueno, no es por atrás porque en el Congreso, pero pasando mermelada, le dijo, oiga, señores, recibimos lo del IVA, gastémoslo de una vez, autoríceme 8,5 billones más y hace la adición presupuestal. No hay derecho. Héctor Mario. A ver, en el debe hay que advertir una cosa, y es que en medio de lo que está sucediendo en el mundo, especialmente con las tasas de interés, con la forma en que se está remunerando los préstamos y esto por los bancos centrales, que están muertos en Europa, están al cero, y en Japón y en todas estas cosas, estos países que tienen tasas altas de retorno se volvieron atractivos. Y precisamente ahí es donde viene la explicación de la deuda.
estamos hablando de que ha venido portafolio de extranjero a invertir Capitales masivamente en golondrina. Colombia. Exactamente. Y lo que están sucediendo es que están comprando deuda colombiana, entonces Colombia abrió las piernas y entregó todo su mercado de deuda pública. Hoy está casi que el 30% en manos de fondos extranjeros. El lío grave es cuando se produzca un crash. Como ya Estados Unidos está subiendo tasas, se está volviendo más atractivo, los capitales se van a devolver para allá en un momento preciso y van a dejar botado Nos dejan el hueco. botín. Exacto. ¿Quién va a asumir ese botín? Entonces ahí mismo empiezan los fondos de pensiones, que es nuestro ahorro pensional, y compran lo que dejen los fondos extranjeros votados. Y ahí es donde viene un problema. Ese es el problema más latente que tenemos ahora, que no puede ser en 2 meses o 3 meses, pero a mediano plazo puede haber un crash gravísimo en el cual los fondos extranjeros se despidan del Vendan mercado esa deuda. y los que tengamos que comprar seamos nosotros. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver los detalles de cómo creció la economía, cuáles fueron los sectores que jalonaron. Y antes de irme, gracias a Jason Triana, a Néstor Pérez, a Juan Carlos Hernández, que dice que hoy es pura adrenalina, señores. Así es. Y Adriana, muchas gracias. Ya regresamos. Son las 9:43, seguimos en Zona Franca y dice este tuitero: francamente, el doctor Croydon, esta es una pregunta esencial, señores, mírenla. Pensar que todos nos beneficiamos del crecimiento económico ya parece un dogma, una fe indiscutible. Eso es cierto. Esta es una pregunta brutal, una pregunta profunda, y creo que es una pregunta que de alguna forma hace hoy Oscar Rincón en un Zona Franca en la calle recargado que tiene nuestro periodista. Salgo a buscar trabajo, busco trabajo y no hay, todos con traje planchado. ¿Cuánto tiempo buscando trabajo? Ya un mes, ¿Y cómo ve la cosa? un poco dura, que hay poco empleo y mucha gente desempleada. O sea, todos los que estamos acá venimos por un empleo y pues no hay para todo el mundo. 3 meses aproximadamente. ¿Y cómo ve la cosa? Grave, grave. Pero también quisimos consultar a los expertos para saber cómo esos cambios en la economía afectan realmente la generación de empleo en el país. En total hemos recibido 273.000 personas desde que inició el programa, y hoy en día estamos en ese promedio de 8.000 personas. Cada vez hay más y más gente buscando trabajo y no encuentran el mismo crecimiento en la cantidad de vacantes disponibles. Bueno, ¿qué tan difícil es encontrar el primer trabajo? Pues aquí ande me dejen. Mejor dicho, ya llevo a varios lados y mire, y no puedo conseguir camello. Hay personas que se han empleado 5 o más años de su vida estudiando una carrera, haciendo un esfuerzo importante a nivel académico, a nivel económico, etcétera, y no ven recompensado eso al final de su carrera. Bueno, ¿y usted qué estudió? Es comunicación social. Ah, juepucha, ¿por qué estudió eso, hombre? Esa no es buena. Ay, sí. Nosotros estamos colocando 1.200 personas mensualmente. ¿Usted cree que la economía del país avance o que retroceda afecta de alguna manera a conseguir empleo? Claro, la economía siempre va a afectar el empleo porque si no hay economía, no hay nada de estabilidad, no hay empleo. Cuando hay prosperidad, pues se ve que el país anda muy bien económicamente. El empleo tiende a disminuir su tasa de desempleo, aunque no en una forma tan 1 a 1. Las empresas casi no requieren personal y pues hay mucho desempleo, muchas personas buscando trabajo. La posibilidad de encontrar trabajo en una economía que se esté comportando mucho mejor, con un crecimiento mucho más positivo, digámoslo así, es más fácil encontrar trabajo. ¿Usted cómo ve el país este año frente, digamos, al año pasado? ¿Está más berraco, está más suave? No, está más grave. En Colombia en los últimos 6 años las vacantes que se han publicado los salarios no superan los 2 mínimos. He visto ofertas donde aceptan venezolanos, pero pues yo creo que más adelante sí, ahorita pues ahora están llegando. Obviamente viene un drama para el país, que es el tema que ya se siente en Bogotá de la migración venezolana, donde hay una población que todos los días estamos viendo en nuestras oficinas, población venezolana pidiendo ayuda. Por lo que usted ha visto, aquí en Colombia sí hay trabajo para los venezolanos. Uy, hay trabajo bastante. Trabajo hay, lo que hay que buscarlo, como dice el dicho venezolano, el trabajo hay, lo que hay que buscarlo, igualmente que la plata. Y a ver, el sector del empleo, señores, es clave
para entender si ese crecimiento económico, si esos porcentajes de los que nos hemos llenado la boca en este programa bajan a la gente, ¿no? Y parece que, a ver, no es claro que el desempleo en Colombia, que el empleo en Colombia sea una maravilla, pero la desaceleración económica no ha generado más desempleo. No, ahí quieticos, porque el señor Perfetti, que es el director del DANE, editorializa, le pone música de mariachi a un velorio. Entonces, ojo con eso. Bueno, hay velorios con música mariachi, entonces le pone reggaetón a un velorio. ¿No? Miren, el último dato, según el DANE creó 554.000 empleos. Señor Perfetti, de eso, ¿cuánto fue subempleo? 262.000, o sea, más de la mitad, ¿sí? Y resulta que se crearon cerca de 130.000 empleos sin remuneración. Les pregunto, cuando uno trabaja gratis, ¿eso es empleo? Pero yo le pregunto, Héctor Mario, ¿así se mide el empleo en Colombia y así se mide en todo el mundo? Sí. Pues puede haber divergencias. Pero es la metodología estándar. Es la estándar. Lo que sí hay que tener en cuenta es una cosa que tampoco se ha analizado mucho. El sector más golpeado en esta coyuntura económica de baja inversión, por ejemplo, en los sectores minero y todo, no se ha reflejado en desempleo porque es que esos son sectores no altamente intensivos en generación de empleo. Entonces, no se ha Señor, usted y yo tenemos una telepatía hoy increíble. Exacto. Crecimiento del PIB es que por yo sectores. tengo una bola de cristal. Y otra de plomo. Vamos al PIB por sectores, por favor, que lo mentaba aquí Héctor Mario Rodríguez. Entonces, así creció por sectores, es decir, el crecimiento de 1,3% del Producto Interno Bruto en el segundo semestre del año viene jalonado por estos sectores. Entonces, un crecimiento del 4,4% en agricultura, en el sector financiero del 3,9%, donde no se crea mucho trabajo, servicios sociales, servicios públicos 1,2%, comercio 0,9%, transporte baja al 0,7%, construcción 0,3%, industrias manufactureras. Cae creo que cae menos que el anterior semestre y explotación de minas también cae 6%. Esta comparación se hace el segundo semestre del 2017 frente al segundo semestre del 2016, ¿cierto? Miremos un poquito más las tripas al crecimiento económico para comparar un poquito cómo fue el crecimiento del agro. Vamos de una, ¿no? Ese es vital. Entonces, fíjese, este es el crecimiento del agro por sectores. Y este es el sector agricultura, ganadería, y es un sector importante en creación de empleo, Y ¿cierto? ha mejorado mucho, sí. Una acotación, si usted analiza la cifra de empleo de 13 ciudades, quitando el sector campo, el desempleo ha subido fuertemente. En las 13 ciudades ha subido el desempleo y el campo ha mejorado mucho. Pero es que ese gráfico ahí está. ¿Por qué ha sido un crecimiento tan grande? Porque es que el comportamiento del sector agropecuario fue nefasto en los dos últimos años. Postrado. Entonces cualquier mejora que tuviera se ha repercutido de esta forma, pero ha sido la salvación para el comportamiento del PIB en los dos primeros Y ahí tuvimos fenómeno del niño y además paro camionero. Y una pregunta, a mí nos debería preocupar que baja del primer a segundo trimestre de 7,7 en el primero a 4,4. Sí, porque obviamente sufrimos laftosa. Sí. El golpe de laftosa va a tener repercusiones. Pues a mí no me dio, pero... Bueno, así a nosotros no, pero el tema de laftosa va a tener repercusión en el sector ganadero. Total. El café ya se estabilizó y probablemente tengamos una cosecha menor que la del año pasado, que es una buena cosecha, pero desde el punto de vista estadístico también sea negativa. Y por eso el sector agropecuario que jalona y que... Mire, el tema de la leche. Antes traer el suero y la leche en polvo esa que nos dan a 3.000 pesos el galón en los supermercados, salía barata traerla a 1.800 pesos. Ahora le sale más caro a 3.000. Entonces uno dice, bueno, más bien tomemos la lechita normalita y de acá y fresca, y eso ha generado una sustitución de importaciones que ha favorecido al sector agropecuario. Listo, me voy a la pausa. Francamente, los invito a opinar. Vamos para abajo, vamos para arriba. ¿Será para el 2017 un mejor año que el 2016? Sus comentarios en Twitter, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, faltan 4 minutos para las 10 de la noche. Gracias a Francisco Hernández, a David y a Sara Abril que están tuiteando. Gracias por sus opiniones. Seguimos. Tengo un tuit.
Esto es de Jorge Iván Díez, de la CGT, del sindicalismo de Antioquia. Señor, muchas gracias. Economía colombiana es frágil, golpea aparato productivo, empresarial y consumo de hogares, dice él. Héctor Mario, yo no soy tan pesimista. Creo que, es decir, y voy aquí a repetir lo que dice el ministro Cárdenas, hemos absorbido el shock. Sí. No, mire, yo tampoco soy tan pesimista como José Roberto, porque en este sí le llevo, la única que no le llevo la contraria, pero mire, ya el dato vio de CEPAL 2%, el Banco de la República ya tiene 1,8%, sí. El gobierno ya pronóstico para el 2017. Yo creo que 1,5%. Vamos a pronósticos. Exactamente. Porque entonces, si crecimos en el primero, yo no alcancé a ajustar en mi predicción lo que ajustó el DANE, entonces voy con ese errorcito de una décima. Entonces, dice Cárdenas, si crecimos al 1,2 y al 1,3 en los 2 primeros semestres para crecer al 2%, ¿cuánto tenemos que crecer en los 2 próximos trimestres? Un crecimiento de 2.4% en el tercer trimestre y de 2.8% en el cuarto trimestre. Estos son los pronósticos del gobierno nacional. Con estos resultados, sumados a los que ya tenemos del primer semestre, la economía crecería este año un 2%. 2.4, 2.8. Aquí le doy 2 escenarios que hicimos nosotros. Escenario 1. Y este es recordando, entonces nosotros decimos tal vez levanta un porcentaje el próximo trimestre y al 3.3 en el cuarto, que es cuando la gente se gasta toda la plata en Navidad. O otro escenario, el escenario 2. Crecemos al 2.7 en el tercero y a 2.9 en el cuarto. Es muy difícil, dice el ministro de Hacienda, 2.4 en el tercero, 2.8 en el cuarto. Usted dijo en este programa que íbamos a crecer al 1%, es decir, usted no le está apostando. En su pronóstico está pensando que el próximo trimestre va a ser peor que los 2 primeros. No, va a estar por el orden del 1. Razones. Recordemos que en noviembre entra Ley de Garantías. ¿Qué significa eso? Paralizar la contratación. Como eso lo sabe el ministro, cogió 1,5 billones de ciencia y tecnología, se los quita a la educación, a la ciencia y tecnología, y es para carreteras terciarias. ¿Qué es carreteras terciarias? Pues los caminos de trocha que conocemos en todos los pueblos. Es decir, a llenar de receo cada pueblo y levantar votos. Eso puede afectar el segundo trimestre. Ya desaparece. Va a tocar decirle al ministro que le eche recebo a su carretera en la cadera, a ver si se le quita ese mal. Señor ministro, un poquito de recebo. Oiga, otra cosa, el Reficar ya no va a tener efecto positivo en la industria. Lo tuvo el año pasado, el Viagra Reficar desaparece. Pero entonces, ¿lo puedo concretar para mantengo el 1 y nos vemos en diciembre. El 1. Ojalá me equivoque, ruego porque me equivoque. Yo también, Héctor Mario. Yo ya dije el 1.5, pero además es que es claro, el 2.9 o el 2.8 significaría crecer este trimestre 3 veces más. Eso no se puede lograr. La única locomotora que funciona es la locomotora de la corrupción. Mire, hay un elemento gravísimo con lo de las vías terciarias. Hubo una famosa reunión cumbre entre el ministro de Hacienda y la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y no se dedicaron a hablar de 4G, sino de vías terciarias. Cuando uno acude al menor de los vagones de la para gastar locomotora, plata rápido, generando empleo e inyectando la economía. Al menor quiere decir que están tomando de medidas en vez de tren rápido, pues está señores, muchas gracias por sus malos pensamientos esta noche. Realismo, hombre, realismo. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.